Apocalipsis 16, 8 al 9 dice: El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ni aun así los hombres se arrepentirán para darle gloria a Dios. Y la razón es porque ya la puerta de la gracia está cerrada. El tiempo es ahora. Hoy es el día en que debemos arrepentirnos y darle gloria a Dios, porque sin la intervención del Espíritu Santo nadie se puede arrepentir. Por eso está escrito: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, debía aparecer Elías con una misión especial. Mateo 3, 1 al 3 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Nuestro Señor Jesucristo dijo de Juan el Bautista en Mateo 17:11. Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y en Mateo 11:13 al 14 dijo: Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El pueblo judío estaba esperando al Elías literal, pero no, mis hermanos. Era Elías, pero espiritualmente, es decir, con la misión que tuvo Elías con el antiguo Israel. Juan el Bautista debía predicar el mismo mensaje que predicó Elías. La misión de Elías o Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. Debía llamar al pueblo al arrepentimiento por haberse desviado de la ley de Dios. Debían arrepentirse de todo corazón para que estuvieran listos para recibir al Mesías. De la misma forma, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador enviará otra vez a Elías. No Elías literal como muchos hoy en día predican, no, mis hermanos. Es un pueblo con el mensaje que tuvo Elías o Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Será el mismo mensaje que será predicado antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Malaquías 4:1 dice: Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero como dijimos, antes del día ardiente como un horno, nuestro Dios enviará a Elías. El verso 5 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La razón por la cual el Señor enviará otra vez a Elías es porque el pueblo, así como Israel, han dejado la ley de Dios.
Y la misión de Elías es llamar al pueblo al arrepentimiento y que vuelva a los mandamientos de Dios antes que venga el día ardiente como un horno. Por eso dice el Señor en el verso 4: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Juan el Bautista empezó su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así está escrito en Mateo 3:2. Mateo 3, 7 al 10 dice lo siguiente: al ver él, es decir, al ver Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos y los saduceos representan hoy en día a los líderes modernos, hablando del cristianismo. Y sigue diciendo en el verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esas piedras representaban a los gentiles. En este caso, Dios puede levantar hijos a Abraham por la fe, hablando a los que están en el mundo, a todo aquel que venga arrepentido a él. Y el verso 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el horno. Mis hermanos, esos árboles representan la vida de cada cristiano. Si no damos buen fruto, seremos cortados. Y ese fruto que el Señor está esperando de nosotros es el fruto del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio de la misma forma que Juan. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es uno de los temas más importantes en las Santas Escrituras. Es indispensable para la salvación del pecador. Entonces, ¿por qué se habla poco del arrepentimiento? Si hablamos del arrepentimiento, el evangelio de la prosperidad mundanal desaparecería, porque tendrían que arrepentirse y volver a la sana doctrina. El evangelio superficial desaparecería y la iglesia resplandecería en un mundo en tinieblas. El arrepentimiento es uno de los mensajes indispensables que la iglesia debe llevar al mundo. Lucas 24, 46 al 47 dice lo siguiente: y les dijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mis hermanos, la misión de la iglesia es predicar a Cristo, predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, no mandamientos de hombres y doctrinas superficiales como el evangelio de la prosperidad mundanal. Hermanos, no engañemos a la gente con un evangelio superficial, con un evangelio fácil que no exige cambio. Nuestro Creador no salva al pecador de cualquier manera. Él no salva al transgresor en sus pecados. Él lo salva del pecado, pero el pecador debe estar dispuesto a venir
rendido, arrepentido y estar dispuesto a abandonar su vida de pecado. Por ahí hay muchos que dicen, la carne es débil y que nunca podremos vencer el pecado, lo cual es una mentira que muchos se creen. Está escrito que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No dice casi todo lo podemos en Cristo, dice todo lo podemos en Cristo. Hermanos, no basta con levantar la mano y decir, acepto a Cristo, y hacer la oración de fe. Cuando aceptamos al Mesías de todo corazón, no importa cómo estemos, Él nos justifica, Él nos perdona. Pero ahí Él empieza un trabajo especial en nosotros, y es quitar los defectos de carácter. Es decir, nuestro Creador quita el carácter diabólico que hemos desarrollado por habernos desviado de Él, por haber vivido apartados de Él. Y ahora Él va a poner el carácter suyo en nosotros. Pero si yo me rehúso a dejarlo obrar en mí, Él no va a transformar mi carácter, porque nuestro Creador nos ha dado la libertad de elección. Por eso está escrito, si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Porque Cristo no viene por pecadores que están pecando. Cristo viene por pecadores que han dejado de pecar, es decir, que han vencido el pecado en Cristo. Nuestro Creador nos está dando tiempo, no lo desperdiciemos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como sabemos, nuestro Creador es compasivo, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Mientras haya una posibilidad de salvar al pecador, nuestro Creador la va a agotar. Pero cuando ya no se pueda hacer nada en él, entonces sucederá lo que está escrito. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Si nuestro Creador está esperando que nos arrepintamos para que no perezcamos, entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es sentir tristeza, dolor por haber pecado y tomar la firme decisión de abandonarlo. Es un cambio de mente, es un cambio en los patrones de pensamiento. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en Juan 3 que el que quiera entrar en el reino de los cielos debe nacer de nuevo. Puede que muchos de nosotros hemos salido del mundo, pero el mundo no ha salido de nosotros. Así como Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de ellos y por lo tanto tuvieron que perecer en el desierto. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, proféticamente somos la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, y debemos arrepentirnos y volver a hervir en el Espíritu. Pero para que haya un verdadero arrepentimiento, primero tenemos que darnos cuenta en la terrible condición que nos encontramos. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice en Apocalipsis 3:18, unge tus ojos con colirio para que veas.
Como sabemos, el colirio aquí representa el discernimiento. Debemos examinar nuestra condición a la luz de las Escrituras. Y después que miremos nuestra condición, en el verso 19 se nos dice: sé pues celoso y arrepiéntete. El verdadero arrepentimiento viene después de haber tenido un encuentro con la santidad de Dios. Job fue un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, y todos conocemos por la gran prueba que pasó. Él le pedía a Dios explicación por lo que estaba pasando, e incluso llegó a echarle la culpa a Dios en algunos momentos, y el Señor nada que le respondía. Pero un día Job seguía hablando, y se le apareció el Señor y le contestó. En el capítulo 38 leemos: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahora el Señor va a bombardear a Job a preguntas y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Y así Dios sigue haciéndole otras preguntas, hasta que Job se da cuenta que Dios no era el culpable de lo que le estaba aconteciendo. Entonces Job le responde al Señor: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto está escrito en Job 42, 5 al 6. Mis hermanos, esto es lo que pasa cuando nos encontramos con los encantos, con la hermosura de nuestro Creador. Nos damos cuenta que no hay nada bueno en nosotros y por lo tanto nos aborrecemos y caemos rendidos ante Él y hacemos lo que hizo David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 7:10: porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí vemos que la tristeza que viene de Dios produce el verdadero arrepentimiento para salvación, pero la tristeza que viene del mundo produce muerte. Esto lo podemos ver mejor en la vida del apóstol Pedro y Judas. Judas sintió tristeza por haber entregado al Señor, lo que produjo en él un remordimiento tan grande que no pudo ver la bondad del Señor. Miraba solo las consecuencias y no la gracia del Señor para perdonarlo, y por lo tanto fue y se ahorcó. En el caso del apóstol Pedro, él decía que estaba dispuesto a dar su vida por su Señor, pero cuando se enfrentó con la realidad y le dijeron: «Tú eres uno de sus discípulos», Mateo 26:74 nos dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre», y enseguida el gallo cantó. Lucas 22:61 al 62 nos dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. A mí me conmueve la mirada del Señor aquí en este pasaje, aunque no lo experimenté en la vida real, pero veo que el Señor mira a Pedro con una compasión, con amor. Entonces, aquí vemos el contraste. Judas reconoció que había entregado a un hombre inocente, pero solo miraba la justicia de Dios, y por lo tanto fue y se ahorcó. Porque si solo vemos la justicia de Dios, mis hermanos, estamos perdidos. La justicia de Dios sin la gracia y sin la misericordia nos condena a todos. En el caso del apóstol Pedro, él conocía a su Señor, aunque no plenamente todavía. Después de la resurrección, el Señor Jesucristo lo restauró con un tierno amor. Pero nosotros muchas veces, cuando nos arrepentimos, lo que hemos sentido es remordimiento como Judas y no el verdadero arrepentimiento. Y nos ha acontecido lo que está escrito en 2 de Pedro 2:22. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Muchas veces cometemos un error. Vamos arrepentidos supuestamente ante el Señor, pero al otro día seguimos otra vez en el mismo error. No, mis hermanos, no podemos, como el perro, volver al vómito. En otras palabras, no podemos volver redonditos al pecado. Debemos hacer reformas en nuestras vidas, porque el verdadero arrepentimiento va acompañado de una reforma. Mis hermanos, tengamos presente que cuando el primer ángel dice que le demos gloria a Dios, está llamando al mundo a que se arrepienta, a que vuelva a la ley de Dios, a que reconozca el mundo que Dios tiene razón, que su ley es buena, justa y perfecta, y que reconozcamos que no hay razón para rebelarse contra aquella santa ley. Arrepintámonos antes que sea tarde, que no nos pase lo que le aconteció a Acán, que confesó su pecado cuando fue demasiado tarde y por lo tanto tuvo que afrontar la pena de muerte. El Señor no quiere la muerte de nadie, pero si con nuestras acciones elegimos la muerte eterna, Él se la dará a quien la elija. Está escrito en Ezequiel 33:11.
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Me gustaría leer la última parte de la siguiente manera. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh iglesia de la Odisea? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Para terminar, me gustaría utilizar un ejemplo. Queremos ir al cielo, queremos llegar al Padre, queremos tener vida eterna. Entonces escogemos un camino que se llama mandamientos de hombres, evangelio de la prosperidad mundanal y un evangelio que no exige cambio. Es decir, un evangelio fácil, cómodo, donde nadie nos molesta. Pero mientras vamos en ese camino, nos damos cuenta que es vano, es decir, vacío. Nos damos cuenta que es una mentira y que nuestro único futuro seguro es la muerte eterna. Entonces nos arrepentimos de haber tomado ese camino. Lloramos amargamente y nos lamentamos y gritamos: miserable de mí, ¿quién me librará de este camino de muerte? Entonces hacemos un alto en el camino, es decir, paramos, reflexionamos, investigamos y nos encontramos con alguien que nos dice que hay un camino que se llama la verdad y la vida y además tiene mandamientos que produce libertad y que vivir en ellos nos dará la verdadera riqueza. Pero se nos dice que en ese camino hay muchos obstáculos y que hay una puerta estrecha y que para entrar por ella tenemos que esforzarnos al máximo. Pero la mejor noticia es que se nos capacitará y se nos dará la fuerza para entrar por ella. Entonces nos arrepentimos y tomamos la decisión de abandonar el camino llamado mandamientos de hombres, evangelio superficial de la prosperidad mundanal que no exige cambio, es decir, un evangelio fácil, cómodo, donde nadie nos molesta. Ahora empezamos a caminar en el camino llamado la verdad y la vida, que tiene mandamientos que dan libertad y la verdadera riqueza. Y mientras avanzamos, encontramos que el que nos guía nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mis hermanos, cuando nos arrepentimos de todo corazón, el pecado va a venir buscando otra vez cabida en nosotros. Pero ahí es donde tenemos que tomar nuestra cruz. Debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios. Debemos negarnos a nosotros mismos y no acariciar otra vez el pecado. No podemos volver como el perro a su vómito. Debemos apartarnos de él. Y no olvidemos otra vez que cuando el primer ángel dice que le demos la gloria a Dios, está llamando a que nos arrepintamos, a que volvamos a la ley de Dios, a que reflejemos el carácter de Cristo. Mis hermanos, si este tema les ha sido de bendición, no olvide darle me gusta, porque es muy útil
para que el mensaje llegue a otras personas. Y si no se ha suscrito, le invito a que lo haga. Y si Dios pone en su corazón compartir el tema con otros, no lo dude, hágalo para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga y los guarde. El próximo tema será: la hora de su juicio ha llegado. Que Dios les bendiga y les guarde.